Mi nombre es Víctor Manuel Bustamante Benítez y esta es la historia. Una vez, ya viernes 31 de julio, pasado ya las 10 de la noche, el director de noticias nos dice que nos fuéramos a descansar. La verdad estábamos un poco agotados, habíamos hecho diferentes coberturas de toda clase en la calle, personalidades. Ya se veía un Panamá de los primeros días de agosto bastante convulsionado. Veíamos personalidades internacionales, ya se hablaba de Carlos Andrés Pérez, en fin, de muchas personas que habían acompañado al general Torrijos en la causa del Canal de Panamá. Yo tengo que manifestar muy importante y hago este trabajo documental por razones muy importantes. En primer lugar, porque como lo planteo, yo estuve en el lugar unos días posterior, que más adelante contaré cómo fue todo eso. Sin embargo, el día sábado, ya al día siguiente, que viene 1 de agosto, se nos dice, pues se nos da el parte de la Policía Nacional o de la Guardia Nacional, que el general murió acompañado de un grupo de ciudadanos, entre esos el comandante de la nave, que era el capitán Asael Adames, el copiloto subteniente Rangel, que todavía recuerdo, el cabo Rivera, que era el mecánico de la aeronave. Tengo claro también que una de las escoltas, el sargento Masachet, y la doctora, si no me equivoco, Carmen Ferreira, eran las personas que acompañaban a Omar. Esa parte nos lo dieron a primeras horas de la mañana del sábado, porque el día 31 no se nos había proporcionado esta información, porque todo era confuso, había una situación, la verdad, de total incertidumbre, en fin, muchas cosas que nosotros realmente no sabíamos que iba a pasar. En un momento incierto era la muerte de la persona, pues, que había conquistado las conquistas de los territorios canaleros y el Canal de Panamá. Bien, entonces, una vez se nos da el parte, se nos indica que posteriormente se va entonces a dar un segundo parte de la Guardia Nacional en aquella época, que no era Fuerza de Defensa, era Guardia Nacional y Policía Nacional. Se nos dice que se nos va a dar otra parte, pues ya en el aspecto de la búsqueda de los cadáveres y la recolección de los cuerpos y de algunas situaciones que se dieron y algunas investigaciones preliminares con respecto al accidente. Lo primero que hicieron esa investigación, que empezaron esa investigación, fue la Dirección de Aeronáutica Civil a través de la Dirección de Seguridad Aérea. Recuerdo clarito porque muchos de los compañeros que estaban asignados al trabajo periodístico fueron a la Dirección de Aeronáutica y que comenzaron a recopilar ciertas informaciones para ir aclarando un poco el panorama, porque, como les digo, era un momento donde yo lo vi con mis propios ojos. Panamá ya estaba bastante revuelta, las personas en la calle, con una incertidumbre muy grande. Bien, entonces yo recuerdo bien que el día primero, pues, nos agotamos ya trabajando como hasta las 8 de la noche. El director nos dice: van a tener que seguir trabajando, el domingo van a tener que trabajar. El día 2, domingo, nos toca nuevamente ir al departamento de noticias de RPC a seguir investigando, pues, sobre el tema de qué había pasado realmente. Nos enteramos entonces que en ese avión que había partido del aeropuerto de Coclé hacia la comunidad de Coclecito, había caído en la cúspide, casi en la cúspide del Cerro Marta, por condiciones atmosféricas, hasta los primeros indicios que se habían recolectado, pues porque en ese momento que el avión cruzaba el cerro, porque había una condición muy especial. Entonces se nos da toda esta información el día sábado y parte del día domingo. Entonces ya una vez teníamos claro de que el general había muerto, entonces nos tocaba bien el tema entonces de ya concretar la ida al Cerro Marta.
Bien, como el día 8 o 9, porque ya se habían recuperado los cuerpos, ya se sabía lo que había más o menos pasado, que el avión había caído en la cúspide del cerro, a unos metros del cerro, prácticamente, diríamos, unos 5 o 6 metros. Yo fui asignado a esa misión de llegar al cerro. Para esa época habían llegado los técnicos del avión. El avión era un avión conocido como Twin Otter, de Avilan 6, de fabricación canadiense, y sus motores eran motores Pratt & Whitney. Ese avión había sido pues comprado por la Fuerza Aérea Panameña, que en ese tiempo se denominaba así, y tenía la denominación FAPDOP 05. Cuando nos asignan ya a ir al cerro, habían ya ido primero los técnicos de la Pratt & Whitney a mover los motores. Nosotros posteriormente, que ellos salen del cerro como los 7 o 8 días que ya hacen su trabajo, que levantan los motores, queda todo lo demás, que son esas vistas icónicas que ustedes ven allí, que son las vistas que yo filmé, son mías. Y el otro camarógrafo que ya murió, que se llamó René Almendral, conocido como Pachicho, que era el compañero que subió conmigo de la televisora Canal 2 con la periodista Diana Rosemena, y a mí me tocó como reportero el periodista licenciado René Hernández. Bien, entonces, una vez salen los técnicos de la Pratt & Whitney, queda el terreno libre para que ya la prensa pueda subir y pueda pues salir algunas especulaciones que había sobre la muerte del general. Entonces me asignan, vamos en un helicóptero. El día se portó muy bonito, la verdad el día estaba bien, ya se había despejado. Habíamos salido casi a las 8 de la mañana y nos habían advertido que después de las 11 de la mañana, como teníamos que llegar a la cúspide del cerro, que ya los machos de monte habían colocado pues un helipuerto provisional con troncos. La verdad era muy difícil ver lo que le estoy planteando, lo que estoy diciendo, era muy arriesgado. Y entonces, llegando ya al cerro, yo tomo unas vistas aéreas que están en el departamento de noticias, me imagino que en la videoteca o hemeroteca o como le quieran llamar, de ese canal, están todo ese material editado o virgen que se guardó, sí se guardó por razones históricas, que yo tomé vistas ya llegando, se veía desde arriba el avión en un solo lugar, con excepción de la cabina, que sí se había separado del cuerpo del avión, o lo que se conoce como el fuselaje del avión. Entonces, llegando ya hicimos una maniobra como de 2 vueltas para poder aterrizar el helicóptero en ese helipuerto que habían improvisado los machos de monte. Habían unos miembros de la compañía Machos de Monte esperando para poder que cuando el helicóptero apostara en el cerro, nosotros pudiésemos bajar con mucha facilidad, porque una vez nos dejaba en ese lugar, que fue la parte más difícil de la subida al Cerro Marta, teníamos nosotros que bajar por un tronco, y habían como 3 o 4 militares allí que nos ayudaron a bajar, y luego una vez bajamos, el helicóptero sube nuevamente, se va hacia otra área y luego regresa a buscarnos. Eso pasó más o menos un lapso de 45 minutos. En esa ida nosotros al cerro, con nosotros fue, y lo voy a dejar claro, el fiscal auxiliar de la República, el licenciado Chan Vega, me acuerdo perfectamente. Fueron algunas personas de Penonomé, si yo me acuerdo que era el personero, que fue a recolectar algunas fotos, a tomar algunas otras situaciones, pues que ellos fueron a hacer la inspección. También en esa fue varios oficiales de la Fuerza Aérea Panameña que nos acompañaron,
Y en ese momento nos toca una entrevista con la persona que fue la primera persona en subir al cerro con la compañía Macho de Monte, que fue la primera autoridad. El señor apellido, si no me equivoco, el nombre Hueselá Quintero. Esa parte sí no puedo estar, pero sé que era apellido Quintero. Y que había subido, y él fue la persona que levanta los cuerpos para que los helicópteros se lo llevaran con las bolsas arriba del cerro, subirlos al cerro para trasladarlo a la ciudad de Penonomé. Y luego, una vez preparados en la ciudad de Penonomé, llevados a la ciudad de Panamá. Bien, yo tengo aquí conmigo una revista Diálogo que la he conservado desde el año 82, que ha estado conmigo todo este tiempo, 40 años, esta revista, donde está una información del hermano del general Torrijos, que dice que Monchi Torrijos, que decía pues que en esta revista, que es la edición 141 de enero de 1982, que la ha guardado desde aquella época, que había sido asesinado. Mire, esa parte yo la voy a dejar para la parte 3 de esta edición, y voy a aclarar el panorama porque soy testigo y quiero dejar muy claro algunas cosas que fueron muy especulativas y que sinceramente fueron muy amarillistas y todo lo demás, que a mi consideración, en lo que yo palpé con mi propia ojos, yo tengo una impresión muy clara de lo que sucedió. En esta visita pues de nosotros al cerro, para terminar esta parte 2, sí me percaté de lo que nos establece el señor corregidor de Marta, de algunas filtraciones que se dieron después posterior sobre que los cuerpos de la doctora y el general sí estaban carbonizados. Sus cuerpos fueron bastante mutilados. Los cuerpos más enteros, porque le tocó al corregidor de Marca sacarlos con los Machos de Monte, fueron a los 2 pilotos, porque los pilotos quedaron, la cabina se desprendió y cayó más abajo del fuselaje, como a unos 20 metros quedó la cabina, y el área sí quedó totalmente quemada porque ese avión estaba cargado de combustible, y tomó muchos días, aún así con aguacero, toda el área estuvo prendida. Bastante mal quedó el señor Masaché, que quedó en la cola, que él tuvieron que extraerlo de la cola del avión. El cabo Rivera, que era no me acuerdo el nombre, pero sí puedo decir que él sí también quedó bastante quemado. Y eso fue los planteamientos. Me hubiese gustado traer ese material, hubiese traído el material para que ustedes pues se percataran. Lamentablemente pues no hemos tenido acceso en el departamento de noticias a ese material, pero en la tercera parte pues haremos todos los esfuerzos porque tengan parte de esa entrevista.